Hay lugares en el mundo donde el silencio no significa paz, significa advertencia. A los pies del majestuoso monte Fuji, símbolo de belleza y espiritualidad, existe un bosque que contradice toda esa armonía. Un lugar donde la luz del día parece apagarse antes de tiempo, donde el aire se vuelve espeso y miles de historias han terminado sin explicación. Su nombre es Aokigahara-jukai, conocido mundialmente como el bosque de los suicidios. Desde el exterior, parece un paisaje digno de postal. Un océano verde que se extiende como una alfombra viva sobre tierra volcánica. Turistas capturan fotografías del monte Fuji sin imaginar que, a pocos metros comienza uno de los escenarios más inquietantes de Japón. Pero basta con cruzar el límite de sus árboles para sentir que algo cambia. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda cualquiera. El sonido desaparece. El viento se detiene e incluso los pájaros guardan silencio. ¿Por qué este lugar se siente diferente? Aokigahara no es simplemente un bosque misterioso. Es un símbolo cultural, un fenómeno psicológico y un escenario de tragedias reales. Durante décadas, su nombre ha estado ligado a desapariciones, relatos de personas que escuchan voces y una sensación persistente de estar siendo observado. En Internet, el término Aokigahara misterio real acumula millones de búsquedas. Documentales y teorías han intentado descifrarlo, pero el bosque sigue ahí, impenetrable, como si protegiera sus secretos. Más allá de las leyendas hay datos que estremecen. Durante años este bosque registró cifras alarmantes de personas que entraban y no regresaban. Las autoridades japonesas llegaron a colocar carteles en distintos puntos del sendero recordando a los visitantes que su vida tiene valor. Esa sola imagen transforma cualquier paseo en una experiencia inquietante. Es un recordatorio urgente de la fragilidad humana. ¿Por qué Aokigahara? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo. Este bosque creció sobre la lava solidificada tras una erupción masiva del monte Fuji en el siglo IX. El terreno es irregular, poroso, lleno de grietas ocultas y raíces retorcidas que emergen como serpientes petrificadas. Caminar allí no es sencillo. El suelo no es tierra blanda tradicional, es roca volcánica. En cada paso exige atención. Algunos visitantes aseguran que las brújulas fallan allí. Otros hablan de baterías que se descargan de repente. Científicamente, el suelo volcánico contiene magnetita, lo que puede provocar pequeñas variaciones magnéticas, nada sobrenatural, al menos en teoría. Pero cuando te encuentras rodeado de árboles tan densos que bloquean el sol, cuando el GPS pierde precisión, incluso una mínima desorientación puede convertirse en pánico. Y el pánico, en ese entorno, se amplifica. El silencio en Aokigahara no es normal. No es el silencio relajante de un bosque remoto donde la naturaleza susurra suavemente. Es un vacío sonoro tan profundo que tus propios pensamientos parecen retumbar. Algunos expertos explican que la densidad del follaje y la estructura del terreno absorben el sonido, creando esa sensación envolvente, pero quienes han estado allí describen otra cosa: una presión invisible, como si el aire pesara más de lo habitual. Esa sensación ha alimentado durante siglos historias sobre Oni, rey, espíritus japoneses asociados a muertes trágicas. Según el folclore, cuando alguien muere con un profundo sufrimiento, su espíritu puede quedar atado al lugar. Y si hay un sitio en Japón donde el dolor se ha acumulado generación tras generación, es este bosque. En los años 60, una novela popular ambientó una escena de suicidio en Aokigahara. Tras su publicación, los medios comenzaron a relacionar el lugar con tragedias reales. Algunos psicólogos hablan del efecto Werther, fenómeno en el que la representación mediática de un suicidio puede provocar imitaciones. Así, la narrativa cultural y la realidad comenzaron a entrelazarse hasta formar una identidad oscura casi imposible de separar. El bosque dejó de ser solo un espacio geográfico y se convirtió en un símbolo colectivo. Con el paso del tiempo, Aokigahara se transformó en fenómeno global, en documentales, en listas de sitios más perturbadores del mundo. La combinación de tragedia documentada, tradición espiritual japonesa y fenómenos psicológicos creó el escenario perfecto para la imaginación colectiva. Pero hay algo más inquietante que las estadísticas o las leyendas, son los objetos. Quienes recorren senderos menos transitados han encontrado cuerdas abandonadas, cintas plásticas atadas a los árboles para marcar el camino de regreso, mochilas cubiertas de polvo, botellas de agua a medio consumir, zapatos solitarios. Cada objeto cuenta una historia que nadie escuchó terminar. Cada hallazgo es un recordatorio tangible de que este no es un mito inventado. Las autoridades hoy mantienen senderos señalizados y patrullas regulares. Si uno se mantiene en las rutas oficiales, perderse es difícil. El bosque no es un laberinto imposible diseñado por fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, el aura del lugar permanece intacta, porque el verdadero terror de Aokigahara no proviene únicamente de fantasmas o supersticiones, proviene de la acumulación de dolor humano. Imagina caminar durante horas bajo un techo de ramas que apenas deja pasar la luz. No hay puntos de referencia claros,
Las raíces forman patrones repetitivos. Cada árbol parece igual al anterior. El cerebro humano necesita estímulos variados para orientarse. En un entorno uniforme y silencioso, la mente puede comenzar a distorsionar la percepción. Sombras que parecen moverse, susurros que podrían ser el roce de hojas, la sensación de que alguien camina detrás de ti. Ahora suma a eso el conocimiento previo de que estás en el bosque más famoso por suicidios en el mundo. La sugestión se convierte en catalizador. Muchos testimonios coinciden en algo. No es que vean cosas imposibles, es que sienten algo imposible de describir. Una incomodidad creciente, una opresión en el pecho, un impulso de salir cuanto antes. O, en casos más oscuros, una sensación de rendición. ¿Es el lugar el que genera esa reacción? ¿O es la carga simbólica que llevamos al entrar? La línea entre lo psicológico y lo paranormal es delgada en Aokigahara, y ahí radica su poder como uno de los mayores enigmas contemporáneos. Porque cuando un sitio acumula suficientes historias, suficientes tragedias y suficientes teorías, comienza a adquirir una identidad propia. Y en el caso de este bosque japonés, esa identidad parece susurrar una advertencia silenciosa a todo el que cruza su umbral. Si Aokigahara fuera solo un bosque con un pasado trágico, su historia terminaría ahí. Pero lo que lo convierte en uno de los mayores misterios reales de Japón es lo que sucede cuando las personas se internan demasiado. No hablamos solo de perderse físicamente, hablamos de perder la orientación mental. A medida que avanzas entre los árboles, el entorno comienza a repetirse. Troncos rectos, corteza oscura, raíces que emergen del suelo como venas petrificadas. No hay montañas visibles dentro del bosque. No hay horizonte. El monte Fuji desaparece tras el follaje espeso. Todo punto de referencia externo se esfuma. Y cuando el cerebro pierde referencias visuales claras, entra en estado de alerta. Estudios sobre desorientación espacial demuestran que el ser humano, sin señales externas, tiende a caminar en círculos sin notarlo. En Aokigahara, ese fenómeno se intensifica. La densidad del bosque absorbe el sonido y limita la visibilidad. Lo que parece un sendero puede terminar abruptamente en una pared de raíces y roca volcánica. Lo que parecía una línea recta puede desviarse sin que lo percibas. Por eso muchos visitantes atan cintas plásticas a los árboles. Son líneas de vida improvisadas, caminos de regreso marcados metro a metro. Esas cintas que serpentean entre los troncos son uno de los símbolos más inquietantes del bosque. Representan una decisión: entrar, pero con la posibilidad de volver. Sin embargo, no todos marcan su regreso. Los equipos de búsqueda japoneses han descrito a Aokigahara como un lugar engañoso. Desde fuera, parece manejable. Desde dentro, el tiempo se distorsiona en la luz. Cambia rápido. El atardecer llega antes de lo esperado debido a la densidad del dosel. Lo que eran las 3 de la tarde puede sentirse como anochecer. Y cuando cae la noche en el bosque del monte Fuji, la oscuridad no es parcial. Es total, sin contaminación lumínica, sin ruido urbano, sin referencias visuales. El entorno se transforma en una masa negra donde cada crujido adquiere significado. La mente comienza a llenar los vacíos. El cerebro humano está programado para detectar amenazas. En un espacio silencioso y oscuro, cualquier estímulo mínimo puede convertirse en algo mucho más grande. Aquí es donde nacen muchos relatos sobre voces. Algunos sobrevivientes han afirmado haber escuchado su nombre susurrado entre los árboles. Otros describen una sensación persistente de compañía. Pero, desde el punto de vista psicológico, el aislamiento prolongado puede provocar alteraciones perceptivas leves. Cuando el cerebro no recibe suficiente estimulación externa, puede generar estímulos internos. Eso no hace que la experiencia sea menos real para quien la vive, porque el miedo no necesita pruebas físicas para ser auténtico. Hay otro factor del que poco se habla cuando se analiza el misterio de Aokigahara: la sugestión cultural. Antes de poner un pie en el bosque, la mayoría de las personas ya ha visto documentales, leído artículos o escuchado historias sobre el bosque de los suicidios. Esa narrativa previa actúa como filtro. Cada sombra se interpreta como amenaza. Cada sonido se percibe como algo más que viento. La expectativa moldea la experiencia. En Sekalosha existe el concepto de priming, cuando una idea previa influye en cómo interpretamos la información nueva. Si entras pensando que el bosque está embrujado, tu cerebro buscará confirmaciones. Y en un entorno ambiguo, siempre habrá algo que confirmar. Pero incluso dejando de lado lo paranormal, el peso histórico del lugar es innegable. Durante décadas, Aokigahara fue escenario de cifras que llamaron la atención mundial. Aunque en años recientes Japón ha reducido considerablemente sus tasas generales, el bosque quedó marcado como símbolo. Y los símbolos tienen poder. Funcionan como espejos sociales. Reflejan miedos colectivos, presiones culturales, silencios emocionales. Muchos expertos sostienen que Aokigahara no es tanto la causa como el escenario. Un escenario donde convergen factores sociales, económicos y psicológicos. El aislamiento, la presión laboral, el estigma alrededor de la salud mental, todo eso forma parte del contexto más amplio. Pero cuando esas realidades se condensan en un solo lugar físico,
ese lugar comienza a adquirir un aura construida por historias repetidas una y otra vez. Internet amplificó ese fenómeno. Videos sobre Aokigahara acumulando millones de visualizaciones, foros discutiendo experiencias paranormales en el bosque japonés, teorías conspirativas que hablan de energías oscuras bajo la tierra volcánica. Cada publicación suma una capa más a la identidad del bosque, y cuanto más se habla de él, más crece su leyenda. Sin embargo, hay algo profundamente humano en todo esto, porque detrás del SEO, detrás de los titulares sensacionalistas y de las teorías sobre espíritus, hay historias reales de personas que enfrentaron momentos extremos. El bosque se convirtió en un punto geográfico donde el dolor encontró anonimato, y el anonimato tiene un efecto poderoso. En una sociedad donde el honor y la imagen pública han tenido históricamente gran peso, un lugar apartado ofrecía invisibilidad. Esa dimensión sociocultural también explica por qué Aokigahara fue elegido por tantas personas a lo largo del tiempo. No era solo el silencio, era la distancia. Distancia de la ciudad, distancia del juicio, distancia de las miradas. Pero esa distancia física no elimina la carga emocional. Quienes han patrullado el bosque describen escenas que no se parecen a una película de terror sobrenatural, sino a algo mucho más crudo, en pertenencias ordenadas cuidadosamente, notas breves, objetos personales alineados como si la persona hubiera querido dejar constancia de su paso final. Esa imagen transforma el misterio en algo tangible. No son fantasmas los que hacen pesado el aire, es la conciencia de lo que ocurrió allí repetidas veces. Y aún así, la pregunta persiste: ¿por qué algunas personas describen sensaciones tan intensas, incluso cuando no encuentran nada? La respuesta puede estar en la interacción entre entorno y mente. Ambientes densos, oscuros y silenciosos pueden activar respuestas primitivas del cerebro. La amígdala, encargada de procesar el miedo, se vuelve más sensible cuando no hay información clara. Ante la ambigüedad, el cerebro prefiere asumir amenaza antes que ignorarla. Es un mecanismo de supervivencia. En Aokigahara, la ambigüedad es constante. Cada árbol bloquea la visión. Cada paso cruje sobre suelo volcánico irregular. Cada sombra es incierta. El cerebro, en alerta prolongada, comienza a desgastarse. Y ese desgaste puede traducirse en ansiedad intensa, percepción alterada y sensación de presencia. No es necesario invocar lo sobrenatural para entender por qué tantas personas describen experiencias inquietantes allí, pero tampoco es posible ignorar el peso simbólico que se respira. Aokigahara es un lugar donde la naturaleza y la narrativa humana se entrelazan de forma inseparable. Un bosque real, con árboles reales y senderos reales, que al mismo tiempo funciona como metáfora viva del lado más oscuro de la mente humana. Y cuanto más profundo se camina entre sus árboles, más difícil se vuelve separar el entorno físico de la historia que lo envuelve. Pero hay un punto en el que la explicación racional comienza a quedarse corta, porque Aokigahara no solo desorienta el cuerpo, descoloca la percepción del tiempo. Quienes han pasado varias horas dentro del bosque describen una sensación extraña. El reloj avanza, pero la mente no logra registrar el paso de los minutos con normalidad. El entorno es tan uniforme que no hay cambios visuales que marquen transiciones, solo una continuidad verde y oscura que parece congelada. El cerebro humano necesita contrastes para medir el tiempo. En un espacio donde todo luce igual, el día puede sentirse eterno o comprimido. Algunas personas han asegurado que caminaron durante lo que percibieron como 20 minutos, solo para descubrir que habían pasado horas, o lo contrario, han creer que estuvieron largo tiempo dentro. Y, al revisar el reloj, notar que apenas transcurrieron 30 minutos, esa distorsión temporal incrementa la ansiedad, y la ansiedad altera aún más la percepción. Es un círculo cerrado. En investigaciones sobre supervivencia en entornos naturales, se ha observado que el aislamiento prolongado puede provocar pensamientos intrusivos, no necesariamente alucinaciones completas, sino interpretaciones erróneas de estímulos ambiguos. Un crujido puede convertirse en pasos. Una sombra irregular puede parecer una silueta humana. En Aokigahara, esa ambigüedad es constante. Las raíces que emergen del suelo forman figuras retorcidas. Algunas se elevan como brazos extendidos, otras parecen dedos aferrándose a la tierra volcánica. Cuando la luz del atardecer se filtra en ángulos irregulares, esas formas adquieren volumen y profundidad. La imaginación completa lo que la vista no termina de definir. Pero hay algo aún más inquietante que las sombras. LA repetition. Caminar durante largos tramos sin cambios significativos puede generar lo que algunos psicólogos llaman fatiga perceptiva. El cerebro, saturado de patrones similares, comienza a automatizar la información. Esa automatización puede hacer que detalles importantes pasen desapercibidos, o que se repitan mentalmente de manera obsesiva. Es allí donde surgen las sensaciones de déjà, la impresión de haber pasado por el mismo árbol antes, de haber visto esa roca exacta hace unos minutos. Aunque el sendero sea distinto, la uniformidad del paisaje puede engañar a la memoria, y cuando la memoria se vuelve incierta, la confianza disminuye. La pérdida de confianza en la propia percepción
es uno de los detonantes más poderosos del miedo, porque el miedo no nace solo de lo desconocido, nace de no poder confiar en uno mismo. Aokigahara amplifica esa vulnerabilidad. Muchos investigadores del fenómeno del bosque de los suicidios coinciden en que el entorno funciona como un espejo psicológico. No crea emociones nuevas, pero intensifica las que ya existen. Si alguien entra con ansiedad, la ansiedad se multiplica. Si alguien entra con miedo, el miedo encuentra confirmación en cada rincón. Y si alguien entra con pensamientos oscuros, el aislamiento puede profundizarlos. Esa es la parte más difícil de aceptar cuando se habla del misterio de Aokigahara. No es un lugar que actúe por sí mismo, es un amplificador de lo que cada visitante lleva dentro. Sin embargo, la narrativa paranormal continúa creciendo. Historias sobre figuras blancas entre los árboles, sobre sensaciones de manos invisibles tocando la espalda, sobre voces que parecen provenir de direcciones imposibles. Estos relatos no pueden verificarse fácilmente, pero tampoco pueden descartarse sin más porque son experiencias subjetivas, vividas con intensidad real. En la tradición japonesa, los Sinomrei no siempre aparecen como apariciones espectaculares. A veces se manifiestan como emociones persistentes, como atmósferas densas, como presencias apenas perceptibles. Esa concepción cultural influye en cómo se interpretan las sensaciones dentro del bosque. No es lo mismo caminar por un bosque cualquiera que caminar por un lugar que culturalmente se asocia con almas inquietas. La mente integra esa narrativa a su experiencia sensorial, pero incluso si dejamos de lado el folclore, el impacto colectivo del lugar es innegable. Cada año, patrullas y voluntarios recorren senderos buscando señales de personas en riesgo. No buscan fantasmas, buscan indicios humanos, carpas improvisadas, pertenencias abandonadas, marcas recientes en el suelo. Esa presencia constante de búsqueda refuerza la identidad del bosque. No es solo naturaleza, es un punto de intervención social. Y ahí es donde el misterio se vuelve más complejo. Porque Aokigahara no puede entenderse únicamente como un sitio paranormal, ni exclusivamente como un problema estadístico. Es un cruce entre cultura, psicología, historia y percepción. Es un espacio físico cargado de significado simbólico. Cuando un lugar acumula suficientes relatos, comienza a operar como mito contemporáneo. Y los mitos tienen la capacidad de moldear comportamientos. Personas de todo el mundo viajan hasta Japón atraídas por la fama del bosque. Algunos por curiosidad, otros por morbo, otros buscando comprender. El simple hecho de que exista esa atracción demuestra el poder narrativo del lugar. Pero hay un aspecto menos discutido que resulta clave a la naturaleza misma de la sugestión colectiva. Cuando millones de personas creen que un sitio es inquietante, esa creencia se convierte en experiencia compartida. Incluso quienes nunca han estado allí sienten una reacción emocional al escuchar su nombre. Aokigahara dejó de ser solo un bosque japonés. Se convirtió en un símbolo global del lado oscuro de la mente humana. Y ese símbolo sigue evolucionando. Con cada documental, con cada teoría viral, con cada búsqueda en Internet relacionada con misterios reales de Japón o bosque embrujado Monte Fuji, la narrativa se refuerza. La línea entre realidad y construcción mediática se vuelve cada vez más difusa. Pero, mientras el mundo debate si el bosque está embrujado o si todo puede explicarse por factores psicológicos, Aokigahara permanece en silencio. Un silencio que no responde preguntas. Un silencio que no confirma ni niega nada. Solo está Hidden Soul, Immutable, esperando al siguiente visitante que cruce el límite de los árboles y sienta, aunque sea por un instante, esa sensación imposible de describir con exactitud. Porque al final, el mayor enigma de Aokigahara no es si hay espíritus entre sus troncos. Es porque, incluso con explicaciones racionales sobre la mesa, el bosque sigue generando una inquietud que no desaparece. Y esa inquietud, silenciosa pero persistente, es la que mantiene viva su leyenda. Porque aunque se desmonten mitos, aunque se expliquen fenómenos magnéticos asociados al suelo volcánico del monte Fuji, Aokigahara sigue provocando algo que no se diluye con datos. Tal vez porque el verdadero misterio nunca estuvo en los árboles, sino en nosotros. Si quieres seguir explorando los misterios más inquietantes, suscríbete y activa la campana. Porque hay lugares donde el silencio no es paz, es advertencia. Cuando una persona cruza el umbral del bosque del monte Fuji, entra a un escenario cargado de significado. Cada paso se da sabiendo que ese suelo, formado por lava solidificada, ha sido testigo de historias difíciles. Cada sombra tiene contexto. Cada silencio tiene memoria, y la memoria colectiva pesa más que cualquier explicación científica. El llamado Bosque de los Suicidios no adquirió su reputación de un día para otro. Su nombre comenzó a circular con más fuerza tras menciones en literatura japonesa del siglo XX y posteriormente por la amplificación mediática internacional. La combinación entre tragedias reales, cobertura sensacionalista y cultura popular fue tejiendo una narrativa que convirtió a Aokigahara en uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Misterio, terror, energía negativa, espíritus.
Desapariciones, palabras clave que Internet replicó miles de veces hasta consolidar una identidad global. En Japón, sin embargo, el enfoque ha sido distinto. Aokigahara es tratado con una mezcla de respeto y prudencia. No es promovido oficialmente como atracción macabra. Es, ante todo, un bosque natural situado en la base del monte Fuji, con senderos señalizados y visitas guiadas. Pero también representa una problemática social compleja. Las autoridades redujeron la divulgación pública de cifras específicas para evitar el efecto contagio. Reforzaron patrullajes preventivos y colocaron carteles visibles. Ese cambio marcó una transición profunda del morbo a la prevención, del espectáculo al acompañamiento silencioso. Sin embargo, fuera de Japón, la narrativa continuó su propio camino. Documentales, videos virales, teorías sobre fenómenos paranormales en Aokigahara, exploraciones nocturnas grabadas para generar impacto. El algoritmo favorece lo extremo, y el bosque más aterrador del mundo se convirtió en un título irresistible. Cada nuevo contenido reforzaba la imagen de un lugar maldito casi sobrenatural, alimentando el ciclo de curiosidad y miedo. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto del misterio pertenece realmente al lugar? ¿Y cuánto pertenece a nuestra necesidad de historias intensas? La mente humana detesta el vacío narrativo. Frente a un bosque silencioso y cargado de antecedentes trágicos, el cerebro completa espacios con imaginación. Queremos una explicación que trascienda lo cotidiano. Queremos creer que existe algo invisible susurrando entre los árboles, porque aceptar que el horror puede surgir únicamente del dolor humano resulta en muchos sentidos más difícil de procesar. Es más sencillo atribuir el malestar a una presencia externa que confrontar realidades sociales complejas. Aokigahara se convirtió en espejo. Refleja tensiones culturales de Japón, pero también refleja la fascinación global por lo prohibido y lo oscuro. Refleja nuestra atracción hacia los lugares donde la vida y la muerte parecen rozarse. Y refleja, sobre todo, cómo un entorno natural puede transformarse en símbolo universal. Pero si uno camina por los senderos oficiales en pleno día, la experiencia puede resultar desconcertante. Familias recorriendo rutas marcadas, senderistas fotografiando el contraste entre el verde profundo del bosque y la silueta imponente del monte Fuji. Guías explicando la formación geológica del terreno. La escena dista mucho de la imagen cinematográfica de terror que circula en redes sociales. Esa dualidad inquieta. ¿Cómo puede un mismo lugar ser escenario de tragedias reales y al mismo tiempo destino natural sereno? La respuesta está en la percepción y en la narrativa previa que llevamos con nosotros. El bosque no cambia radicalmente entre la mañana y la noche. Lo que cambia es el significado que proyectamos. La identidad de Aokigahara se construyó capa por capa. Historia, literatura, estadísticas, testimonios, medios de comunicación, cultura digital, teorías virales. Una construcción colectiva tan poderosa que incluso quienes jamás lo visitarán experimentan una reacción emocional al escuchar su nombre. Y sin embargo, en esencia, sigue siendo un ecosistema, árboles creciendo sobre roca volcánica, raíces extendiéndose en busca de espacio, un silencio natural producto de la densidad vegetal que amortigua el sonido, naturaleza siguiendo su curso indiferente a la fama. Quizás ahí radique el contraste más inquietante. La naturaleza no tiene intención, no planea, no seduce, no susurra nombres, pero el ser humano sí proyecta miedo, esperanza, desesperación, mitología, proyecta historias hasta convertir un espacio físico en un símbolo cargado de emoción colectiva. Cuando millones de personas proyectan durante décadas sobre el mismo lugar, ese lugar adquiere una identidad casi tangible, no porque está embrujado, sino porque está saturado de significado. Cada nuevo visitante llega con una narrativa preinstalada en su mente, y esa narrativa condiciona lo que percibe el Okyusente, incluso lo que recuerda. La línea entre lo psicológico y lo paranormal, tan debatida en relación con Aokigahara, puede no depender de fuerzas invisibles moviéndose entre los troncos, sino de la capacidad humana para experimentar intensamente aquello que espera encontrar. Un entorno silencioso, una historia previa potente, un contexto emocional cargado. Esa combinación es suficiente para que el cerebro active mecanismos de alerta, aumente la sensibilidad a estímulos mínimos y construya sensaciones que se perciben como absolutamente reales. Cuando la alerta se prolonga, cada crujido parece significativo. Cada sombra parece moverse, cada cambio de luz adquiere intención, no porque el bosque esté actuando, sino porque la mente interpreta. El misterio del bosque de los suicidios no se resuelve con una sola explicación. No es únicamente cultural, no es exclusivamente psicológico, no es puramente mediático. Es la convergencia de todos esos factores interactuando en el tiempo. Es un caso de estudio sobre cómo un lugar real puede transformarse en mito contemporáneo, sin dejar de ser geográficamente ordinario. Hoy, Aokigahara continúa en pie. Los árboles siguen creciendo sobre la lava endurecida. Los senderos oficiales permanecen abiertos y monitoreados. Las campañas de prevención buscan cambiar la narrativa hacia la esperanza, la ayuda
y la conciencia sobre la salud mental. Esa evolución silenciosa tal vez sea el capítulo más importante, que el bosque deje de ser símbolo de final irreversible y se convierta en recordatorio de que incluso los lugares asociados a la oscuridad pueden resignificarse con el tiempo. Porque si algo demuestra Aokigahara es el poder inmenso de las historias. Historias que pueden empujar hacia la sombra cuando se enfocan en el morbo, o guiar hacia la luz cuando se enfocan en la empatía y la prevención. Historias que moldean percepciones colectivas y construyen realidades simbólicas más fuertes que cualquier dato frío. La próxima vez que escuches hablar del bosque más misterioso de Japón, quizá la pregunta ya no sea si está embrujado. Quizá la pregunta correcta sea qué estamos proyectando sobre él. ¿Qué necesidad emocional estamos intentando satisfacer al imaginar susurros entre los árboles? Y si el verdadero susurro que muchos creen escuchar en Aokigahara no proviene del bosque, ni del viento, ni de una fuerza invisible, sino de la parte más profunda, silenciosa y poderosa de la mente humana.